¿cómo están? Acá un gusto estar con ustedes y que se interesen en esto que queremos presentar. Desde la Red Argentina del Paisaje estamos trabajando en mesas de trabajo que incluyen diferentes temáticas. La nuestra específicamente es la mesa de trabajo de arbolado urbano, que venimos trabajando, como les digo, con bastante entusiasmo y con bastante preocupación, sobre todo ahora que empieza el otoño y ya estamos viendo que volvemos a las mismas malas costumbres de siempre. Bueno, nuestra intención a través de esto es colaborar en dilucidar un poco las razones por las cuales se hacen estas prácticas tan inadecuadas y cómo podremos manejarnos en función de mejorar lo que es el manejo del arbolado urbano y del bosque urbano de las ciudades. Así que es muy poquita la presentación, yo en un ratito ya voy a empezar a hablar. Y tenemos 15 minutos cada uno. Al final de las presentaciones todos podemos hacer preguntas. Vamos a hacer las 4 presentaciones una detrás de la otra y después pueden hacer preguntas o a través del chat lo pueden ir haciendo y bueno, podemos compartir entre todos las inquietudes que tengamos. Así que bueno, ya dejo abierta esta mesa y Bien. saludando a todos los presentes. Bueno, gracias, Ana. Bueno, en mi caso, mi nombre es Gabriel Oliver, de Mar del Plata, o sea, soy parte del nodo de General Porredón y bueno, participo en la mesa de bosques urbanos, como lo dijiste vos, como coordinador, y bueno, nombrarla también siempre a Angelita Villa del Moro, que ella es una de las iniciadoras de esta mesa hace un tiempo, cuando la red comenzaba con el trabajo de mesas de trabajo. Así que bueno, un placer y un honor estar con ustedes, haber armado la segunda mesa de trabajo, la segunda mesa de café o mate, como más queramos llamarle, y bueno, un honor. Yo le voy a pasar ya el manejo del trabajo a Alejandra Francia y a Mariana, que están desde Córdoba. ¿Cómo es el nodo Córdoba? Siempre está, lo digo entre Siempre comillas, presente, siempre siempre ustedes presente. están presentes, increíble. Así que bueno, un placer porque es un Firme nodo que como trabaja rulo un de montón. estatua, firme. Sí, Firme sí. siempre. Pero no. Ahora estaba pensando, las dos moderadoras son de Córdoba. Ana Sí. presenta, que es la vicepresidenta, y encima creo que arranca con la... Bien, así que... No, pero el trabajo que hacen en Córdoba es enorme, así que desde mi lugar es un aprendizaje enorme. Así que bueno, chicas, ojalá que tengamos un lindo cafecito y bueno, después, como dijiste vos, vamos a las preguntas después de los 15 minutos de cada uno y si podemos le vamos a dar un lugarcito a la gente de Paren de Mutilar, que está Angélica con nosotros, Bien. para que tome una reflexión de la charla final. Gabriel, Perfecto. perdón, yo a lo mejor me salté presentar al resto de personas de la mesa a quienes vamos a hablar hoy. No sé si lo hacemos antes de empezar cada charla, cada uno, o si nos podemos ir presentando ahora los miembros de la mesa y después arrancamos. ¿Qué les parece? Lo que digan, si Preséntalo, quieren, Ana, preséntalos. Sí, sí, preséntalos ahora. Perfecto. Bueno, cada uno se presenta. Mariana, ¿estás ahí? Sí. Mariana. Acá Eh, Mariana Verdaña, soy técnica, yo voy a hablar sobre las hojas no son basura, junto a Ale Colas, Alejandra Colas, de Saladillo. Ale, ¿querés decir algo? Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Alejandra Colás, ingeniera agrónoma. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y trabajo en Saladillo. Así que en todo lo que es referido a lo que es arbolado urbano, estoy a cargo del área. Y también voy a hablar con Marianita de las hojas no son basura. Hola, buenos días. Acá Claudia Martínez, ingeniera agrónoma, investigadora del CONICET, miembro de la Asociación Nacional de Arboricultura. Y la idea de mi participación es intentar hacer un cambio de paradigma, si es podar o es conducir la canopia y con el objetivo de no seguir mutilando a nuestros árboles urbanos. Gracias, Claudia. Gracias. Y bueno, y Gabriel. Gabriel, que Bueno, habla sobre bueno, mi nombre ya lo dije, Gabriel Oliver, soy de Mar del Plata, técnico agrónomo especializado en cultivo. Bueno, voy a hablar justamente de la interferencia que tiene el follaje con los cables y puntualmente voy a hacer
un fuerte ajuste sobre los cables transportistas de energía. Así que bueno, vamos a estar hablando ahí en 15 minutos, que obviamente son 15 minutos que uno los tiene que potenciar de la mejor forma y que quede bien claro. Pero bueno, va a ser un placer. Conozco mucha gente que está trabajando en el transporte de electricidad, en las distintas empresas de la zona. Así que bueno, muchas de las cosas que uno va a decir tienen que ver justamente con cómo conducir los árboles sobre esas líneas. Bueno, ¿arrancamos, Ana? Bueno, bueno, ahí estamos. Yo voy a iniciar con la primera charla, pequeñita charla que va a dar paso a mis colegas. A mí me da mucho orgullo cuando presento a la mesa ver que somos de muchos lugares de la Argentina y también lo que nos pasa es que todos tenemos las mismas preocupaciones. Mendoza, Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba y otras personas con las cuales hablamos. Este problema del cual vamos a hablar es general en la Argentina y en muchas ciudades. Por eso también digamos, la preocupación nuestra por poder presentar alguna claridad si es que podemos colaborar. Bueno, yo voy a hablar qué son las, digamos, qué tipo de intervenciones se hacen en el manejo del arbolado urbano, pero sobre todo me voy a referir a los mitos que dañan, ¿no? Lo que la gente trae como heredado de alguna parte de su historia, de sus costumbres, y bueno, y que generalmente son errores. Primero vamos a hablar de conceptos, si se quiere, más modernos, más nuevos. Ya no hablamos de arbolado urbano, sino que vamos a hablar de algo mucho más, digamos, integrador, que es la infraestructura verde urbana. Para quienes por ahí no conocen todavía este concepto, es algo que se está trabajando desde la integración de lo que es el verde natural con el verde de las ciudades. Las ciudades digamos, se introducen en la naturaleza y de alguna manera nosotros eliminamos árboles o ambientes naturales, vamos cambiando los sistemas. La idea es que para que las ciudades sean más resilientes, traigamos soluciones basadas en la naturaleza dentro de las ciudades y en el caso de lo que a nosotros nos toca hablar, la infraestructura verde urbana es la herramienta de resiliencia por elección y porque realmente es la más efectiva. Entonces vamos a definir a la infraestructura verde urbana como una red, son redes que están planificadas, son espacios naturales que están diseñados también y gestionados con una intención, no están porque sí. Acá hay gestión y hay intención de diseño y hay objetivos de trabajo. La idea es conservar los servicios ecosistémicos, sumar servicios ecosistémicos o beneficios ecosistémicos a la ciudad y también sumar y proteger la biodiversidad, que es el tesoro que tendríamos que estar conservando para poder mejorar nuestras ciudades. La próxima, por favor. Entonces, dentro de lo que es la infraestructura verde urbana, ya cuando entramos a la ciudad y a los ambientes periurbanos, ya sea ambientes urbanos o periurbanos, hablamos de bosque urbano. También el bosque urbano es una red. Fíjense que siempre estamos hablando de conexiones, ¿sí? De redes, de sistemas que comprenden, en este caso, todos los árboles individuales o árboles agrupados que existen en las áreas urbanas y periurbanas. Cuando me refiero a todos los árboles, no solamente hablo de los árboles que están en los espacios públicos, sino también los árboles que están en los espacios privados. Esto es una inclusión que se hace digamos, para que todos seamos conscientes de que nuestro accionar no solamente tiene que ver con lo que es público o estatal y que se ocupen los otros, que no es así, sino también qué puedo hacer yo desde mi jardín, desde mi parque, desde la vereda del espacio donde estoy viviendo. Entonces, vamos a considerar que los bosques urbanos son esta conexión y digamos, acá le llaman espina dorsal, lo más importante de la infraestructura verde urbana para conectarnos con los ambientes naturales y poder traer a la ciudad los beneficios de la naturaleza. A ver la próxima. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de bosque urbano. Antes hablamos de espacios verdes,
Los espacios verdes, las plazas, las plazoletas, el arbolado urbano, están contenidos en el bosque urbano. Entonces acá yo les he puesto algunos ejemplos, en este caso es de la ciudad de Córdoba. El río Suquía entra a nuestra ciudad y viene acompañado de un bosque que viene desde las sierras, digamos, y que va penetrando adentro de la ciudad. Y lo tenemos, gracias a Dios, tenemos algunos parques al borde del río donde esos árboles colaboran con los parques, pero también vamos a tener todo lo que son grandes parques de más de 2 o 3 hectáreas donde la gente desarrolla actividades físicas que son tan importantes para la salud urbana. El arbolado urbano, como les decía hace un rato, fundamental porque el arbolado urbano de alguna manera es la alineación y es lo que nos puede ayudar a conectar mucho más estos pequeños parches o espacios que serían las plazas, las plazoletas y los jardines privados, ¿sí? Entonces acá tenemos responsabilidad todos. Y bueno, eh, yo al principio les hablé de servicios ecosistémicos. La palabra servicios hay gente que no está tan de acuerdo, uno lo está viendo desde la parte utilitaria. Podemos hablar de servicios ecosistémicos también como beneficios ecosistémicos o los beneficios que nos brinda la naturaleza en las ciudades. Entonces son servicios ecosistémicos del bosque urbano o beneficios ecosistémicos que nos brinda el bosque urbano. Y acá un poco yo hice una integración de los mitos que tenemos, que es esto que les digo, estas costumbres, esto que nos viene de algún lado, y que dicen que, por ejemplo, o que hay mucha gente que piensa que los árboles se usan solamente para embellecer las ciudades y que las plazas y paseos lo único que hacen es adornar. Nos saquemos de la cabeza la idea de adorno. Esto de que la naturaleza es de adorno y el diseño de los espacios verdes o los jardines son ornamentales o de adornos, es un error, sobre todo en esta época. Tiene muchísimas otras beneficios que, por supuesto, la belleza nos hace bien a todos, pero también vamos a lo que es principal en lo que nos está ocurriendo en estos tiempos con el tema del cambio climático y la adaptación de las ciudades al cambio climático, que no nos va a quedar otra que adaptarnos a lo que nos viene ocurriendo. Entonces, el primer servicio ecosistémico que nos brinda el bosque urbano es enfriar las ciudades, el control bioclimático, brindar protección de sombras, brindar viento, humedecer las ciudades de alguna manera. Entonces, este paraguas climático que nos brindan el bosque urbano es lo primero que tenemos que tener en nuestra cabeza. Entonces, no son los árboles que embellecen, sino que nos brindan un montón de otros beneficios. Otro mito que se trae es que los árboles de la ciudad deben ser todos iguales y parejitos. Pareciera que todo tiene que ser igual, todo tiene que estar estandarizado, y eso tampoco es cierto. La diversidad de estratos, es decir, distintos tamaños de árboles y distintas edades de árboles, son el secreto del enfriamiento urbano. Tengamos eso en mente. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que respetar los árboles viejos, porque tenemos que tener muy clara la noción cuando se diseña y se trabaja en qué vamos a hacer con la vegetación más antigua que está cumpliendo un rol fundamental en lo que es haber captado carbono y protegernos de los eventos climáticos y sumar biodiversidad, que es lo que les vengo contando desde un principio. Entonces, pensemos en eso. Acá también en este cuadrito les he puesto esto de que la gente piensa en la mugre. Dicen, no, las hojas son suciedad, ya la van a hablar las chicas. La naturaleza no ensucia, eso es falso. La naturaleza es limpia, la naturaleza absorbe nuestros contaminantes. En las ciudades retienen contaminantes, metales pesados, particulados. Los árboles se llenan de contaminación para protegernos a nosotros. También nos controlan de los ruidos molestos, si las barreras fónicas están bien diseñadas. Fundamental, son hábitat de fauna y entomofauna. A ver, ¿qué dicen? Los bichos, los hongos son falsos. No, ese árbol tiene hongos, tiene bichos, tiene líquenes, hay mugre. No, eso es vida, eso es biodiversidad. Cada árbol es parte de un sistema y contiene mucha vida. Eso es fundamental porque mientras más biodiversidad tengamos, mejor va a ser
la salud pública en las ciudades, sobre todo porque los parques cumplen una función no solamente de llevarnos a nosotros a hacer actividad física, sino que también al poder, digamos, albergar a la entomofauna, insectos, distintos tipos de insectos en el suelo y aves, mamíferos, etcétera, que contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida. Y fíjense también, no nos olvidemos del suelo. El suelo, la tierra, también es un espacio donde se absorbe dióxido de carbono, metales pesados, y todo lo que es la digestión de los materiales que van llegando, los materiales orgánicos que entran al suelo y que son digestionados por la microvida, la microfauna del suelo y la fauna del suelo, son lo que hacen que los suelos de las ciudades se hagan más ricos y alberguen más vida todavía. La próxima, por favor. Anita, quedan 2 minutos. Bien, entonces vamos a pensar en esto. Los grandes árboles son los que nos van a dar los grandes beneficios. Entonces, frente al cambio climático, las ciudades se tienen que adaptar. Y acá voy, a los árboles grandes hay que cuidarlos y gestionarlos. La próxima, por favor. Ahí está. Entonces, esto de que los árboles grandes son peligrosos es falso. ¿Qué es verdadero? Que los árboles hay que gestionarlos y manejarlos adecuadamente para que sean seguros, porque tenemos que tener en las ciudades. ¿Y qué nos pasa? Y yo me hago esta pregunta. ¿Les damos el espacio que se merecen? ¿O los árboles a lo mejor se transforman en un riesgo porque los estamos maltratando? Eso lo vamos a ver también a lo largo de la charla. La próxima. Bueno, acá habíamos hablado del valor yo les mostraba el árbol y las hojas. La parte funcional, digamos, lo que mejor cumple las funciones que estamos tratando digamos, de destacar en este caso, son las hojas de los árboles. Esas pantallas y esos filtros mágicos que a través de la fotosíntesis y la captación de luz y la fijación de carbono y la proyección de sombra son las que nos prestan nuestros beneficios. Y cuando se procede a este tipo de intervenciones, que muchas veces los municipios llega el invierno y no saben qué hacer con la gente y los mandan a destruir los árboles, bueno, ahí tenemos en el suelo los beneficios que nos están brindando los árboles. Ahí tenemos el mal ejemplo de lo que no deberíamos estar haciendo. La próxima, por favor. Volviendo un poco a esto de por qué se poda de una manera tan negativa, es porque probablemente estemos heredando distintos tipos de poda y de manejo, podas que tienen objetivos diferentes, por ejemplo, objetivos productivos como puede ser la producción de fruta o la producción de madera. Ahí estamos hablando de manejos forestales y de manejos agrícolas que lejos están de lo que tiene que ser el manejo del arbolado en la ciudad, porque lo que tenemos que tener en las ciudades son grandes árboles con muchas hojas y muchas ramas sanas. Tampoco eso de darle forma a los árboles, ¿qué es eso? Si los árboles y los arbustos ya vienen con sus formas determinadas, esos son caprichos que tenemos los seres humanos. Y ahí en las imágenes de abajo estamos viendo estas malas praxis heredadas de estos mandatos de podar como frutales o de darle formas a las plantas o de que todo quede limpio. Eso tenemos que desarraigarlo. Eso es un mito muy negativo. La próxima, por favor. Y como última diapositiva, esto de que existe una temporada de poda. Eso es falso. Las personas que nos dedicamos a la arboricultura, los arboricultores urbanos, la silvicultura urbana, son ciencias que se ocupan justamente del manejo del arbolado. Y las prácticas de poda, las intervenciones, ya sea plantaciones, conducciones de canopia, limpiezas, sanidad y todo eso, se pueden ir distribuyendo a lo largo de todo el año. Entonces, fíjense, esto es de ahora, esto se está ofreciendo en este momento y la gente dice que ofrecen poda de árboles y arbustos, realizan podas seguras y estéticas. Eso es un error gravísimo, ¿no? Y se están, digamos, difundiendo en las redes y la gente llama por esa razón. Entonces, la intervención de poda sobre los árboles debe tener objetivos claros, no tienen que ser podas estéticas. Las podas de formación son muy importantes en los primeros años de vida y alguna otra poda ocasional que se tenga que ejecutar porque el árbol lo está requiriendo, no el árbol, sino nosotros que estamos viviendo debajo de los árboles, a lo mejor necesitamos
por ahí extraes una rama que le ocurrió algo. A ver la próxima. Y bueno, para los municipios, las personas que están ocupadas de la gestión, fíjense todo lo que se puede hacer antes de salir en otoño desesperadamente a podar los árboles porque algún mandato nos llegó. Primero, trabajar con un relevamiento y un diagnóstico adecuado del arbolado que tenemos en las ciudades. Cuando tenemos ese relevamiento que siempre va a ser actualizado, tenemos que considerar los espacios del árbol y los compromisos. ¿Qué lugar le damos al árbol? Desde también todo lo que es planificación urbana, los arquitectos, ¿sí? ¿Qué espacios tienen los árboles para que nos puedan prestar estos beneficios y cómo los comprometemos con los temas de los cables, por ejemplo, que va a hablar Gabriel más tarde? Después, saber seleccionar la especie adecuada para el sitio adecuado, y no solamente la especie, sino el árbol sano y adecuado que esté formado y criado, digamos, en vivero, para que sirva para trabajarlo en el bosque urbano. No cualquier árbol sirve para plantación en arbolados de alineación. Eso también es importante y en algún momento lo vamos a tratar. Siempre considerar el cambio climático, nos tenemos que adaptar a eso, saber que los árboles son nuestros aliados en esto. Tener personal capacitado. Tenemos todo el invierno para capacitar a la gente de gestión del arbolado y no salir a podar desesperadamente o a barrer hojas y a quemar hojas. Entonces, poder contar con recursos humanos y técnicos formados es fundamental. Y por último, difundir y comunicar a las personas de las ciudades el valor que tiene el bosque urbano. Es decir, que haya una aceptación ciudadana sobre estos gigantes que nos acompañan y trabajar siempre con procesos participativos cuando estamos trabajando en relación a lo que es el bosque urbano. Bueno, hasta Muchas acá. gracias, Ana. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora con Ale Cola vamos a hablar sobre justamente las hojas no son basura. Algo que vemos cotidianamente, que por ahí no le prestamos la atención y el respeto que se merecen y creemos que es algo feo, que es algo malo y estamos como empecinados a sacarlas del sistema, de su sistema. Porque las hojas no son basura, todo lo contrario, un recurso súper importante para nuestros ecosistemas. Como puse ahí, son parte del ciclo natural, tanto de los árboles como todo el ecosistema en general. Entonces tenemos que enfocarnos en cambiar esa mirada sobre lo que el arbolado urbano nos genera, que son estas hojas, porque las hojas no son basura, son alimentos, son protección, uno es un recurso súper importante que tenemos y que hay que empezar a valorarlo, a mirarlo con otros ojos. Lo que cae del árbol también sostiene la vida del árbol, entonces tenemos que valorarlo como tal y forma parte del sistema natural, como había dicho anteriormente. Bueno, en la naturaleza, si nosotros pensamos y nos enfocamos en un lugar no intervenido por el hombre, como son las ciudades, sino que nos enfocamos en una sierra o en el campo, vemos que los árboles están en un estado totalmente natural y todos somos ansiosos y anhelamos esos espacios naturales, pero ahí qué pasa en esos lugares, nadie va y junta las hojas. Por eso el suelo tiene ese aroma tan rico, por eso hay tanta vida, por eso hay tanta sanidad en esos lugares. ¿Por qué? Porque las hojas caen y ¿qué pasa? Nadie las junta, sino que van realizando todos los procesos necesarios para ser realmente aprovechado por los mismos árboles después. Y además de esto, pensar de que las hojas que caen forman un mulch y abajo de este mulch, que sería como una colchita, digo yo, se genera muchísima vida, porque nos encontramos con insectos, nos encontramos con hongos, nos encontramos con bacterias o microorganismos que hacen que todo este sistema realmente funcione y sea realmente un sistema rico en recursos. Bien. Y ahí pues bueno, los árboles están preparados para alimentarse de sus propias hojas. Es un sistema perfecto que se recicla solo. Sostienen su propia biodiversidad, digamos, de alguna manera. Entonces el problema de esta mirada equivocada que nosotros tenemos, o en sí la comunidad tiene sobre las hojas, es que cuando nosotros sacamos estas hojas, ¿qué pasa? Empobrecemos el suelo, empobrecemos, digamos, la fuente alimentaria de los árboles.
porque estamos sacando los nutrientes esenciales que ellos necesiten y que ellos o el mismo ambiente genera. Generamos más residuos, porque al ponerlos en bolsas estamos generando y aumentando el volumen de residuos. También se aumentan costos de manejo, perdemos fertilidad natural, como dije anteriormente. Entonces estamos haciendo una extracción de alimentos que son esenciales para la vida de los árboles. ¿Para qué? Para después cuando nosotros notamos en el medio urbano que el árbol está enfermo o que está medio débil, ¿qué queremos hacer? Recuperarlo inmediatamente. ¿Y cómo? Agregando algo de manera artificial, que en un momento puede llegar a ayudar al árbol, pero no de la misma manera que si el recurso hubiera estado disponible en el suelo todo el tiempo. Bueno, son problemas que nosotros generamos cuando extraemos las hojas del sistema. Bien. Eh, bueno, las hojas no son basura, son fertilidad en proceso, entonces tenemos que tener esto presente y no eliminarlas del sistema, sino que hay que aprender a gestionarlas. ¿Cómo las vamos a gestionar? Algo muy común que podemos hacer es ponerlas de vuelta en las cazuelas de los árboles, involucrarlas en canteros de una manera que puedan proteger el suelo, compostarlas, llevarlas a sitios específicos donde puedan comportarse y después poderlas reincorporar al sistema, pero no eliminarlas por completo de donde caen, porque tienen una razón de ser las hojas. La naturaleza es sumamente inteligente, digo yo, porque mirándolo de una manera por ahí un poco más infantil, las hojas caen, pero ¿para qué caen? Para cubrir el suelo, para cubrir las raíces y que el frío extremo no dañe esas raíces. Entonces nosotros ¿qué estamos haciendo? La estamos sacando. Y no, tenemos que ver la manera de dejarla en la ciudad que no signifique una desprolijidad ni mucho menos, pero sino sí saber gestionarla de una manera correcta para que podamos ayudarlos a los árboles y a todo su entorno a que sea algo realmente productivo para ellos. Bueno, como ahí puse, la clave no es dejar las hojas en todos los ambientes, sino aprender a gestionar mejor este recurso que es muy valioso y nosotros lo estamos por ahí desaprovechando. Bueno, y las hojas en otoño, más de que caen y se forma un mulch, ¿qué hace este mulch? Protege el suelo de las erosiones, lo mantiene húmedo, disminuye la evapotranspiración, actúa como reguladores naturales de la temperatura, mejora la aireación, la estructura, el drenaje del suelo, aporta nutrientes y mejora la fertilidad, como había dicho anteriormente. Y esto, algo tan importante, que lo tenemos gratis y que no lo vemos, porque es gratis, es natural y es sumamente eficiente y no lo dejamos pasar. Y tenemos que aprender y enseñar, educar todo el tiempo de que es realmente un recurso súper valioso que tenemos en los bosques urbanos. Si aprendemos a mirar y aceptar los procesos naturales que pasan en nuestro entorno, podremos construir ciudades más sustentables, resilientes y sobre todo conectarlas más con la naturaleza, conectarnos a nosotros mismos con la naturaleza y aprovecharnos de eso también. Porque como dije al principio de la presentación, todos anhelamos eso, el aire fresco, el aire puro, el olor a tierra, pero no colaboramos para que eso suceda en la ciudad. Y se puede lograr en la ciudad también, pero claro, hay que aprender a respetar y a observar los ciclos naturales de las plantas y no intervenir en esos procesos. Y bueno, devolvamos a la tierra lo que la tierra nos da. Ahora, Ale, tu turno. Bueno, acá vamos a hablar de esto, de dónde sale esto de las hojas no son basura. Es un proyecto ambiental que se generó en la localidad de Cazón, que es una localidad de 200 habitantes acá en el partido de Saladillo, que es el centro de la provincia de Buenos Aires. Me llamó mucho la atención, digamos, que esto de hablando de educación ambiental, esto es un colegio donde primaria, jardín y secundaria se articularon y armaron un proyecto a nivel de comunidad y a nivel de delegación municipal, en el cual se le entregan hojas a los vecinos, se le entregan, digamos, las bolsas a los vecinos para que junten las hojas y que no las quemen. Acá la principal problemática de esta localidad era que toda la gente quemaba las hojas. Y si sabemos que esto no se debe hacer porque hace mal al ambiente y porque debe integrarse al suelo esa hoja que se cae desde el árbol, se armó un proyecto colaborativo
y la verdad que está muy, muy bueno. Yo, bueno, me di el lujo de participar de ese proyecto con los chicos y es un cambio de paradigma, o sea, a través de la educación ambiental es hacia donde tenemos que ir todos, digamos, tenemos que enseñar en los colegios a los chicos para que lo repliquen en sus casas y divulguen esto de que las hojas no son basura. Así que el eslogan principalmente es no quemar las hojas en otoño, que pasa en muchos lugares eso, y está totalmente prohibido. Así que también hablamos, digamos, de lo que es el reciclado de estas hojas y digamos, este colegio es agropecuario, con lo cual tienen huerta ahí y manejan, digamos, las hojas a través de un compostaje. Ahí se ve toda la foto de la presentación. Lo hacen, digamos, con el pasto que se corta en el colegio, lo hacen con las hojas secas de toda la localidad, digamos, la tierra también abonada de la compostera de ellos y se ven muchos logros con eso. La verdad que la estructura del suelo cambia muchísimo con un compostaje y las hojas son parte de todo este ciclo de nutrientes también que se puede hacer. Así que beneficios al ambiente son muchísimos en cuanto a las hojas. Y después otro tema que se puede hacer con las hojas, que también se vive acá en la localidad de Saladillo, es el chipeado. Si querés, Marian, la otra diapositiva, en la que revalorizamos los residuos de la intervención del arbolado urbano. Esta es muy bueno, digamos, cuando tenés todo, digamos, que tenés la grúa, tenés un camión, tenés la logística, tenés los operarios que te lo hacen, y la chipeadora es una herramienta en la cual se tritura todo el residuo de la poda. Ahí se ve claramente, digamos, se hace todo chiquitito y entonces tiene mayor posibilidad de descomposición eso. Nosotros también lo utilizamos para todo lo que son las cazuelas, lo que son nivelaciones de vereda, todo se reutiliza. Y lo bueno de esto es la logística también, digamos, si hablamos de residuos de poda, decís, un camión de ramas se puede disminuir muchísimo chipeándolo en cantidad. Y la verdad que ahí ese, digamos, ahí la filmina dice de 7 camiones de rama, un camión de chipeado está totalmente visto y es impresionante los beneficios que da este chipeado. Así que se puede contabilizar como un oficio que se puede empezar a realizar en muchas localidades teniendo en cuenta los recursos materiales que te da cada municipio, básicamente. O si no tanto, también gente de manera privada puede tener una chipeadora en su campo, en su casa o lo que sea, y ahí ven claramente lo que es el chipeado, en lo que son las nivelaciones de vereda, en la trafilmina, se puede evaluar de que en una vereda podía estar toda encharcada, toda desnivelada, y con el chipeado podés ir nivelando eso y generando un espacio adecuado para la transitabilidad de la gente. La verdad que beneficia muchísimo esto y genera grandes beneficios, como árboles grandes generan beneficios, también las hojas generan grandes beneficios. Así Gracias, que, Alex. no, gracias a ustedes. Claudia. Sí, sí, acá estoy. Bueno, ahora yo voy a conversar, o vamos a conversar un poco sobre esto de poda versus conducción de la canopia y esta propuesta de cambio de paradigma. Porque bueno, podar no es mutilar, como ya un poco anticipó en alguna imagen Ana. Siguiente, por favor. Entonces partamos de la base de qué es la definición de poda, qué se entiende en términos generales qué es podar. Podar es cortar parcial o totalmente una rama en la parte aérea o una raíz con un objetivo determinado. Cuando se habla de un fin productivo o la obtención de fruta, la mayoría de las especies leñosas de árboles responden a podas de acuerdo justamente a la especie, a su edad, a la fisiología, a su fortaleza o vigor y a la estacionalidad. Pero cuando observamos árboles en entornos urbanos, en contexto de la ciudad, generalmente se sostiene que existe una época más adecuada que otra, una intensidad, una técnica adecuada según la especie y dependiendo del sitio de plantación y del objetivo específico con el cual se quiere intervenir. Acá, por ejemplo, en las imágenes vemos esta intervención puntual
como para lograr una sombra en un espacio público, o una poda arquitecturizada para lograr algún efecto, entre comillas, estético. Siguiente, por favor. ¿Qué nos aporta la arboricultura moderna? Y cuando hablamos de arboricultura moderna, nos basamos en principios y en fundamentos dados por la Sociedad Internacional de Arboricultura, así como los estándares europeos de arboricultura. Se basa en tener en cuenta la biología del árbol como un sistema vivo, complejo y altamente eficiente. Aunque el árbol no habla, tiene una inteligencia funcional que es la que a veces nos cuesta observar y respetar. La arboricultura moderna también pone en discusión prácticas y conceptos tradicionales, rutinarios, costumbres que muchas veces no benefician al árbol en general, al árbol en particular y al bosque urbano en general y al aporte de esos beneficios ecosistémicos. Y se basa en observar y en estudiar la estructura biomecánica del árbol, la resistencia y la compartimentación, que si bien es un vocablo un poco difícil de pronunciar, tiene que ver con los mecanismos de reacción de la madera ante una lesión. Y es un concepto que es necesario empezar a difundir y a estudiar para intervenir en forma eficiente y adecuada cuando sea necesario. Y acá un poco retomando lo que decía Ana también, este mito de que hay que podar en los meses sin R, ¿sí? De mayo a agosto. Es un mito, ¿por qué? Porque dependiendo de la intensidad de la intervención, se puede hacer tanto en invierno como en verano, regulando la frecuencia de intervención, la necesidad y la intensidad de la intervención. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son esos principios fundamentales que yo anticipaba recién y que algo mencioné? Observar la biología del árbol. Eso implica respetar la estructura natural, respetar su fisiología y respetar su sistema de defensa. A eso me refería con que hay cierta eficiencia y cierta inteligencia en el árbol para cerrar esos cortes que muchas veces se hacen. Lograr una planificación integral, es decir, no intervenir un árbol por rutina. Cada corte debe tener un objetivo claro y preciso. Y estas intervenciones por poda o por conducción de canopia deben estar planificadas a lo largo del año. O sería a lo que debiéramos tender. Gradualidad, es decir, preferir intervenciones pequeñas y sucesivas en el tiempo a una poda drástica o severa de una sola vez, como se puede ver en la imagen inferior. Y obviamente, en esto de propiciar el aporte de beneficios ecosistémicos, prohibir las mutilaciones, que se refieren a estos desmochados o terciarios que vemos año a año y que en definitiva causan deterioros, inestabilidad, enfermedades y aceleran la muerte del árbol. Siguiente, por favor. Entonces yo me pregunto, ¿hay intervenciones responsables? Y acá, bueno, tratando de ponerle un poco de humor al tema, plantamos árboles a la espera de poder intervenirlos. Y cuando los intervenimos, ¿tenemos las herramientas o existe la técnica, el personal especializado, profesionalizado para hacer estas intervenciones? Quizás es una revisión que cada municipio, o tanto desde la gestión como desde la investigación, como desde las redes temáticas, tenemos que ponernos a discutir y tratar de llegar a consensos. ¿Y a qué me refiero con estas intervenciones responsables? Siguiente, por favor. A que este cambio de paradigma implica, como venimos diciendo, intervenir según objetivo. Entonces mi propuesta es cambiar la palabra poda, en el caso del árbol urbano y del bosque urbano, por conducción. Conducción de la canopia, conducción del follaje, y entonces partiríamos de una conducción de formación.
¿Que cuándo se haría? Al momento de la plantación de árboles jóvenes, al momento de una nueva plantación en un barrio, de una reforestación, de un recambio forestal, e identificar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta intervención? Estructurar el crecimiento de ese nuevo ejemplar, asegurar un fuste adecuado al entorno urbano y prevenir defectos estructurales futuros. En una segunda instancia, una conducción de mantenimiento de la canopia. ¿Qué quiere decir esto? Que sería una intervención en árboles ya formados, ¿sí? ¿Y cuál es ese objetivo que busca esta intervención? Eliminar ramas que interfieran con servicios urbanos, como el cableado aéreo, las luminarias, los techos de viviendas o de edificaciones en general, o que obstruyan la visibilidad. Y esto, en definitiva, busca, y este es lo fundamental del objetivo, una convivencia armónica entre el árbol como integrante de esta infraestructura verde urbana y la infraestructura gris con la que indefectiblemente tiene que convivir en la ciudad. Después se puede hablar de anterior, sigamos en la anterior, de una conducción de limpieza. ¿Y cuál sería el objetivo de esta intervención? Eliminar ramas muertas, enfermas, quebradas o secas, para mejorar la sanidad del árbol y prevenir caídas peligrosas. Y acá es donde ingresa el tema de evaluación de riesgo, que va a ser todo un gran capítulo que seguramente en algún momento se podrá tratar. Y por último, la conducción de la canopia por seguridad. ¿Cuál es el objetivo de esta intervención? Eliminar ramas con riesgo de caída que puedan dañar a personas o bienes materiales. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una conducción de la canopia. Para evitar, ahora sí, Marian, para evitar casos como estos. Estas son intervenciones responsables. Ahí podemos ver una poda efecto bandera para liberar un cableado aéreo de situación que ya Gabriel va a explicar en profundidad. Pero es necesario hacer esa deformación del árbol. O en el otro caso, esta poda totalmente severa, exhaustiva, en donde más que árboles, eso parecen percheros urbanos. O sea, ¿cuál es el aporte del árbol con esta intervención? ¿Qué se logra? Cuando en realidad el objetivo de las intervenciones sería favorecer la sombra que nos permite habitar este espacio público, favorecer la sombra que nos permite tener menor gasto económico en refrigeración porque está sombreando los techos y las edificaciones. Siguiente. Y tenemos un montón de ejemplos en nuestras ciudades. Fíjense, en la primera imagen arriba a la izquierda es una típica poda a pitón y cargador que aquí en Mendoza es un método de poda de los viñedos. Pero es para el viñedo, no es para un árbol urbano. O bien la segunda imagen, un paraíso sombrilla al cual se le quiere elevar la copa. Esta especie que tiene esa expresión natural o ese fenotipo que también se llama, es necesario hacer esa intervención, no estamos respetando la forma natural de ese árbol. O estas otras intervenciones en donde, por ejemplo, se elimina 2/3 de la copa. ¿Cuál es el objetivo de esa eliminación? Cuando lo que queremos es un follaje que justamente nos aporte sombra. O podas intensas, como la que pueden ver abajo en el centro, esa poda en B corta que se llama, que crea un punto de inserción débil en donde favorece el desgaje o las fracturas longitudinales del fuste. Siguiente. Va quedando un minutito, Claudia. Sí, ya terminamos. Entonces, importante saber o recordar. La poda, en el caso del árbol urbano, es una agresión y tenemos que tomarla como tal. Por eso hablamos de profesionalizar la gestión y el manejo del arbolado urbano. Es preciso, por esto mismo, evitar la poda siempre que sea posible y favorecer esas intervenciones en las primeras etapas de establecimiento del árbol en el sitio
definitivo o en el sitio urbano. Es sustancial también limitar la extensión de las heridas para que el árbol pueda hacer uso de sus propios mecanismos de defensa. Y fundamental fijar un objetivo claro y preciso. ¿Por qué? Porque con esas intervenciones puntuales logramos tener árboles sanos y equilibrados que aportan los servicios o los beneficios ecosistémicos que mencionábamos anteriormente. Y por último, a modo de la siguiente, sugerencias o propuestas o conclusiones de este tiempo, de estos años de observar manejos y de observar cómo también las ciudades o la ciencia va avanzando en el tratamiento de los árboles urbanos. Priorizar intervenciones de calidad más que de cantidad. Y esto redunda también en un beneficio económico para el gestor, el municipio o el ente encargado del manejo del arbolado. Evitar la poda si no es necesario o regular la frecuencia, menores frecuencias de intervenciones. Respetar la forma natural del árbol y para esto tiene que ver también con una correcta selección de especie en un lugar. Si necesito tener una copa alta, no voy a poner un paraíso sombrilla. Y esto tiene que ver también con el Buen día, diseño urbano. Optar por intervenciones puntuales, evitar cortes grandes, inspeccionar posibles riesgos de caídas y colapsos. Acá es donde se abre el capítulo de evaluación de riesgo. Y finalmente, a mi criterio es preferible no podar un árbol urbano antes que podar en exceso, o bien evaluarlo objetivamente, con un objetivo claro, valga la redundancia, e intervenirlo en forma puntual. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Bueno, Gaby, ¿estás listo? Ya estamos, y me puse el audio. Bueno, tengo que mencionar que no sé si hubo algo raro, pero se me acaba de cortar la luz. O sea que, qué casualidad, ¿no? Que justo que voy a hablar de electricidad o conducción de cable. Pero bueno, tenemos carga y todo, así que vamos a lanzar. Bueno, gracias Claudia, la verdad que me dejás ahí un montón de cosas cuando vi, justamente que vi la L esa que habías mostrado en la copa del árbol, ¿no? Cómo pensar, ubicar los árboles dentro de un espacio, ¿no? Qué importante a veces decir que contiene un espacio físico real. Los árboles, tenemos que saber que contienen un espacio físico real dentro de lo que es el arbolado en alineación, que es donde se ubican los cables, ¿sí? Nosotros siempre decimos cables y es un mundo el tema de los cables, porque no solamente son cables de electricidad o de corriente, como se los conoce, sino también tenemos toda la parte tecnológica que hoy tenemos la fibra óptica y otro montón de redes que también pasan por el espacio aéreo y subterráneo también. Por eso el árbol tenemos que entender que ocupa un lugar importante dentro de la vereda y es muy importante lo que nos aporta el árbol. Sus raíces tienen un espacio subterráneo que ocupa, el cuello de plantación, que para los que estamos en la parte técnica dentro del arbolado en alineación es muy importante la plantera, porque es justamente donde los vamos a clasificar. Tiene que ver cuando hablamos de magnitudes, de primera, segunda, tercera magnitud, el tipo de vereda. Esa plantera para nosotros es importantísimo y está muy relacionado al espacio aéreo, porque justamente donde elijamos una magnitud, de acuerdo al crecimiento y sus características técnicas de la especie, van a ocupar un espacio real que nosotros nos tenemos que clasificar. Por eso tenemos que ver qué tipo de vereda es. Es muy importante el cuello de plantación. Y bueno, obviamente el follaje, el espacio aéreo, como ahí Claudia nos venía diciendo, los tipos de poda que tenemos que hacer, el tipo de intervención, no poda, el tipo de conducción. La verdad que hay que cambiar los paradigmas, hay que cambiar el tema de mito, de empezar a retirar palabras que son palabras muy, podemos decir, casi agresivas en el momento de extraer ramas. Hablamos de extraer ramas y no hablamos de conducción o de una intervención moderada a lo que necesitemos. Y justamente en esto de intervenir es lo que tenemos que aprender en los que son los cables, ¿sí? Así que bueno. Eh, la parte de espacio subterráneo en la clasificación es muy importante también tenerla en cuenta, porque nosotros hoy por hoy decimos muchos como mito, empiezan a decir los cables mandémoslos por abajo, así no molestan los árboles, pero ojo que está el sistema radicular también. Y por ejemplo, cuando hablamos de media tensión, que ahora vamos a avanzar un poquito, también tenemos este problema de que se necesitan cámaras, se necesitan
un trabajo subterráneo, hay un mundo subterráneo dentro del cableado, que los árboles también tienen sus problemas. Así que, porque tienen sistema radicular, que el sistema radicular cumple dos funciones claves: nutrientes y sostén. Adelante, Marian. Bueno, bien, acá ya directamente vamos para entender las imágenes, ¿no? Que yo intenté ser no tan agresivo con la imagen que publicó Claudia, pero no me queda otra que mostrar esta imagen, ¿sí? Porque, bueno, esta imagen inclusive está sacada del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, que a través, que han recorrido toda la provincia siempre, todo el grupo técnico, y nos han ido mostrando mediante Power y un montón de enseñanza este tipo de imágenes. Entonces, muchos de nosotros quizás de los que estamos acá las tenemos referenciadas, pero estas imágenes son iguales para todos los transportistas de electricidad, justamente porque tienen que crear algún tipo de intervención en el árbol para que los cables puedan pasar. Y claramente no hay no hay un soporte técnico profesional dentro de las empresas, dentro de las empresas subcontratadas también para que hagan las intervenciones en los árboles. Y bueno, vemos este tipo de dificultades, ¿sí? Nosotros tenemos que hablar de palabras como planificación, ¿sí? Para saberlos ubicar. Y ahí hay algo muy importante, que acá va más allá de los conceptos técnicos. Esto del último párrafo que está escrito acá en el Power, que los síntomas, nosotros como vemos nuestros árboles, realmente hoy, en nuestra realidad de vida, es cómo estamos manejándonos con la naturaleza. Ver un árbol mutilado, ver un árbol como todos los ejemplos que nos mostró, como estos ejemplos que estamos teniendo acá, también es la agresividad o la forma que estamos dialogando con la naturaleza. Entonces tenemos que intentar encontrarle las variantes de que los árboles tengan su crecimiento original y buscar las variantes para que las empresas, fundamentalmente de electricidad, puedan manejar diferentes tipos de opciones, que hay muchas otras opciones. Inclusive, antes de plantar un árbol, ver qué tipo de árbol voy a plantar. Por eso es tan importante, a veces queremos plantar un árbol y no medimos ni vereda, no preguntamos tampoco al municipio de turno, al gestor de turno, qué tipo de árbol tengo que plantar ahí. Y ahí te van a decir directamente, ¿tenés cableado arriba? Bueno, si tenés cableado, va este tipo de árbol. Por eso, eh, en un contexto urbano, nosotros tenemos que saber que lo tenemos que clasificar en zonas rurales, en zonas subrurales o suburbanas y en zonas urbanas, porque justamente una ciudad a lo que es el cableado, y esto no solamente electricidad, sino otro tipo de cableados también, es una red que se monta a gran escala y muchas veces en las zonas rurales hay mayor cantidad de líneas de alta tensión, que ahora te voy a pedir que me pases de Filmina, Mariam. Justamente, bueno, acá seguimos hablando de media tensión, pero cuando hablemos de la clasificación, las líneas de alta tensión están en zonas, acá lo tenemos, después volvemos a la otra, justamente acá en la filmina y mostramos los tipos de torres que tienen los transportes de electricidad, ¿sí? La poda y los cables tienen que ver justamente con el tamaño, ¿sí? de árbol que tenemos, comparándolo con el tipo de torres que tenemos. Nosotros tenemos tres tipos de líneas de conducción de corriente. Y la conducción de corriente sí es esencial, porque nosotros necesitamos que nos llegue la electricidad a la casa, necesitamos por un montón de cosas. Los hospitales necesitan que llegue la electricidad, las salitas de primeros auxilios necesitan que llegue la electricidad, las escuelas necesitan que llegue la electricidad, entonces es un elemento esencial. Con la pandemia aprendimos la palabra esencial, qué es lo que significa prácticamente para vivir con esa palabra. Y bueno, nosotros en la clasificación de electricidad, que es un servicio esencial que nos brindan las empresas, hay tres tipos de formas de transporte de electricidad. Obviamente que tenemos el transporte subterráneo, pero ¿cómo lo clasificamos a líneas de alta tensión, de media tensión y de baja tensión? En las líneas de alta tensión, fíjense ustedes la altura que tienen. Y acá, en el gráfico, esto también es un gráfico que utilicé de todos los ejemplos que nos brinda el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia. Fíjense la comparación del árbol de primera magnitud con respecto a las líneas de alta tensión, a las líneas de media tensión en su clasificación, que prácticamente las líneas de media tensión más bajas justamente son las de 8 metros. Y yo acá me detengo, porque el problema nosotros en transporte y
y en transporte de electricidad y en intervención de árboles, y esa convivencia que tienen que tener el follaje de los árboles con las líneas de media tensión, justamente radica en ese tipo de media tensión y en los 8 metros que tenemos promedio, que por lo general en gran parte de Argentina esos 8 metros están todavía puestos en postes de madera, todavía están en menos de 8 metros, o son centímetros menos, y no hay una inspección ni del municipio, ni del Estado, ni de las empresas sobre esas líneas. Y si esas líneas no son bien instaladas, no son bien seguras, obviamente que los árboles van a tener mayor intervención con su copa en esos árboles. Entonces, también esta relación de poder trabajar con las empresas y poder decirle técnicamente qué es lo que significa tener una línea de media tensión, que las líneas de media tensión hoy por hoy también hay otros mecanismos que no son gastar tanta plata y mandarlas por abajo o crear líneas de media más altas, porque eso significa poner postes, sino que empecemos a trabajar en conjunto, por ejemplo, en un preensamblado de media tensión, que son costosos, sí, pero a la larga los árboles son mucho más importantes y no tenerlos en un tiempo, no digo ya a largo plazo, digo a medio plazo y en algunos casos a corto plazo, no tener árboles en vereda, árboles que tienen más de 100 años en muchos casos, por justamente mal intervenirlos por la poda para poder tener media tensión, nos vamos a quedar sin árboles en zonas muy importantes, no solamente por el oxígeno, por la temperatura o por todos los servicios que nos brindan, sino también por la protección rural que nos ofrecen, porque también merman los vientos, hacen barreras contra vientos tan importantes. Por ejemplo, nosotros en la zona, en este momento estamos viviendo ráfagas de 80 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y hay muchas cortinas forestales que son muy importantes. Si yo me pusiera a Gaby, pasar van fotos, quedando 3 minutitos. bien, estamos. Si me pusiera a pasar fotos de todas esas líneas, están destruidas porque muchos caminos rurales tienen líneas de alta y media tensión prácticamente destruidas. Y no se ha observado el espacio físico y no se ha planificado el espacio físico que ocupan los árboles. Retrocede una, yo ya tengo poca filmina, así que retrocede, ¿Acá más? retrocede. Sí, sí, ahí está. ¿En esta? Acá, quédate. No, 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 ahí quédate. Bien. Eh, técnicamente, esto hay que entender. La palabrita predominio apical sobre las plantas. Saber manejar con las herramientas moderadas los árboles que tienen línea de media tensión. Eso hay que enseñarlo, hay que aprenderlo y hay que ir muy suave. Estas dos imágenes pueden ser distintas si un técnico le enseña a los que intervienen este tipo de ramas. Y si estos árboles con el tiempo no sostienen una vida sanitaria correcta, y hay que sacarlos y reponerlos, pero no en el mismo lugar. Hay un montón de otros lugares que no tienen líneas de media tensión y de alta tensión y que se pueden colocar. Avancemos ahora sí. A ver ahora. Te estoy llevando y trayendo para todos lados. A Esta. ver, bien. Pasemos una más. Bien, quedémonos acá. Bien, Y esta ya es la acá última. tenemos. No, el anterior. No, El anterior. ¿la anterior? Sí, sí, Ahí. para que vean la imagen. Bien, ruta 226, cerca del ingreso a Sierra de los Padres. Son torres de alta tensión con eucaliptus. Fíjense en la filmina que teníamos anteriormente, no la pases, que teníamos árboles de primera magnitud, el eucaliptus es un árbol de primera magnitud, en zonas rurales existe mucho, y acá tenemos torres de alta tensión que no son de las más grandes. Pero estas torres, si llegan a quedar complicadas por una rama, por un árbol que caiga, queda media ciudad, Mar del Plata, sin corriente y también la parte de Balcarce, por la posición que está. Y es un trabajo que tiene que hacer la empresa transportista enorme. Entonces, en este caso, estos eucaliptos no tienen que estar ahí. Estos eucaliptos hay que reducirlos y poder sacarlos y poder compensarlos como corresponde con el concesionario de turno de la Ruta 226, con Vialidad Nacional, que eso es espacio de Vialidad Nacional, y con ayuda del municipio que es la autoridad local, en compensación. Acá tiene que haber un proyecto de plantación real y planificado para que las líneas de alta tensión no tengan árboles tan grandes cerca. ¿Sí? Bueno, acá yo hablo un poquito, y ahí te voy a pedir que pases a la otra filmina, sí, que es la última, Sí. para que vean la Ajá. imagen. Sí, exacto. Gracias, vale. Nosotros acá tenemos algo muy importante que decir, que
que las líneas de baja tensión es el mito. El mito que tenemos nosotros como ciudadanos es decir, me molestan los cables, cortame la rama, cortame el árbol. Eso es típico. Y las líneas que molestan a la señora, a doña Rosa, como nos gusta decirlo en la jerga, es justamente la línea de baja tensión. Y la línea de baja tensión justamente son las líneas que no tienen problema, porque tienen un sistema logrado de preensamblado, de formación, que no necesita tener una separación de las ramas, al contrario, tiene posibilidad de interferencia. Y eso debe ser inspeccionado a través del municipio con inspectores de turno y de la empresa. Ahí hay palabritas como, por ejemplo, si querés retroceder una filmina que está en el párrafo, para que entiendan lo que les voy a explicar, que lo que se denomina flecha, que es la panza que forman los cables, no es que falta tensar o que tenemos algún problema, o sea, que estamos viendo y nosotros vemos algo que está torcido, no. Esa panza que vemos en los cables, nosotros tenemos que entender que es una flecha que tiene que ser inspeccionada por el municipio y por los inspectores de transporte eléctrico, que esa flecha tiene que tener una separación para que los árboles, cuando tengan con sus ramas primarias, con su fuste, tengan intervención, ese cable se tiene que separar, tiene que tener un movimiento. Eso es una flecha muy importante, justamente eso se lo denomina flecha. Y también es importante entender que la bajada de la baja tensión a la casa, al hogar, también tiene que ser un cable forrado, protegido, que pueda ser, que pueda tener roce con ramas. No tiene que decir, está separada de las ramas. Es un mito equivocado esto de decir, las ramas molestan. No, las ramas sí van a molestar en media tensión, las ramas sí van a molestar en alta tensión. Y ahí es donde nosotros le pedimos a las empresas que tengan el soporte técnico de un ingeniero agrónomo, de un ingeniero forestal, en técnicos especializados, que los hay muchos, en arboristas especializados. Todas las capacitaciones que se están haciendo en Argentina cada vez, por suerte, tienen más profesionalismo con esto de poder saber cómo manejar árboles en líneas de media tensión. Alta tensión, como esta imagen que hemos dejado acá, Mariana, son árboles que deberían no estar. No estar porque los tenemos que mutilar prácticamente. Entonces, para mutilar un árbol, para que pueda convivir con una línea de alta tensión, no tenerlos y poder proyectar esa plantación en otro lugar y una plantación mucho más sana, inclusive de eucaliptus, ¿sí? Pero bueno, la palabra planificación es muy importante. Yo he invitado bastantes Gaby, personas que se refieren a la empresa EDEA de mi zona, de acá, cooperativas que también trabajan con EDEA, y siempre tengo buena conexión con ellos, porque también no hay que ser agresivo en esto de decir, che, estás haciendo todo mal, te vamos a multar. No, che, ¿cómo podemos hacer? Y en el cómo podemos hacer es todos los años lo mismo, que es decir, mirá, sentémonos y trabajemos en una planificación. Última, Filmi, y bien, ahí vamos cerramos. terminando, Gaby. Sí, 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 estamos bien, pasados. ahí tenemos la línea de baja tensión, el cable, la panza, que esos cables no tienen ningún tipo de problema. Bueno, chicos, y el bosque urbano es muy importante, ¿sí? Es un organizador y es el administrador más relevante de los elementos que tenemos ahí en ese espacio físico, ¿sí? A nosotros hoy por hoy en Mar del Plata han caído no sé cuántos milímetros, entre 2 días creo que hemos tenido cerca de entre 80 y 100 milímetros. Si no tuviesen los árboles, y de hecho el ejemplo está que en zona puerto no hay árboles prácticamente, se inundó todo porque los pluviales no alcanzan. Y hay gente que perdió todo, perdieron casa, perdieron auto, perdieron todo. Los gastos, los costos son terribles. Y uno de los factores más importantes es porque no tienen un bosque urbano bien armado en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Todos los años, lo poquito que hay lo destruyen porque, a ver, intervienen sin saber. Entonces, tenemos uno de los servicios más importantes que justamente es que el escurrimiento del agua tiene que ser pausado y moderado. Y los árboles es ese sistema que mejor nos brinde el escurrimiento, nos ayudan a lograr un buen sistema de pluviaje en la ciudad. Eso es muy importante, ¿sí? Y bueno, son administradores del aire, como dijimos hace un rato con el tema de las cortinas forestales, con el tema del oxígeno que nos brindan, o sea, agua y aire administran los árboles en el espacio físico de las veredas y espacios públicos. Tenemos que saberlos cuidar. Y lo último que digo, vuelvo a repetir lo que dije hace un ratito. Según como nosotros cuidamos el bosque urbano, es
claramente un síntoma de cómo estamos trabajando con la naturaleza. O sea, miren el arbolado urbano, cómo lo tratamos, y es cómo tratamos la naturaleza, porque eso es lo que se ve en las ciudades hoy por hoy. Y bueno, tenemos que hacernos todos responsables. Así que bueno, cierro con eso, Mariana. La verdad Muchas que gracias, Gaby. Muy linda tu no hay problema. presentación. Mariam, ¿vas a hacer un aporte? ¿Está por ahí, Mariam? Que hagamos las Ahí está preguntas María Ángeles. primero. Hola, ¿cómo Con estás? esto, buen día, con esto de que somos varias Marian, me quedé así, digo, Sí, ¿será? sos vos. Eh, sí, Adelante, Mariam, la palabra es tuya. lo primero que digo es uff, porque si yo tuviera que hablar ahora, realmente como suelo hablar de arbolado, usaría mucho tiempo y no quiero. En principio quiero agradecer el espacio. Soy esa doña Rosa que dice Gabriel, que sufre por los árboles, porque los amo y porque también suelo ser como receptora de las angustias de muchas personas. Así que bueno, tuve que aprender a fluir con toda este dolor que provoca el maltrato al arbolado urbano. Y en este aprendizaje, una cosa que aprendimos es a usar las palabras de modo que se entienda. Hemos trabajado, bueno, ya saben ustedes, a nivel judicial, a nivel legislativo, a nivel de las comunas, a nivel de difusión, y yo quiero acá agradecer públicamente el apoyo que hemos tenido siempre, tanto de la Asociación Nacional de Arboricultura como de la Red Argentina del Paisaje. Así que en esto les digo gracias. Me gustaron mucho las charlas. Creo que el problema acá principal es que nosotros tenemos que llegar con lo nuestro, como dije una vez en uno de los congresos cuando estuve en Córdoba, cómo todos estos conocimientos de una ciencia como la arboricultura no llegan a la gestión del arbolado en las ciudades. Creo que esa es nuestra tarea principal. Desde nosotros como organización ciudadana y desde ustedes, que son los que directamente actúan con el arbolado. Por eso hay ciertas cosas como justificar una poda por una luminaria, como sucede acá en la ciudad, provoca que además de la poda por corredores, que desde el punto de vista nuestro y también desde el punto de vista legal, para nosotros es ilegal, también cómo usan acá en la Ciudad de Buenos Aires la palabra seguridad, lo explicó muy bien Claudia. Seguridad se refiere a que no se caiga una rama sobre una persona, no a que un delincuente nos ataque por la noche. Bueno, todo para nosotros lo principal es que recibir el apoyo de gente que tiene el manejo técnico y empezar a pensar, por más que a veces se utiliza como excusa, bueno, lo que pasa es que ese es el árbol no adecuado, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque no tenemos tiempo, el cambio climático está acá y no podemos darnos el lujo de perder ni una hoja. Entonces, a mí me parece que lo fundamental es trabajar en conjunto, que el árbol tenga importancia en todos los pliegos de licitación, los pliegos de servicios, los pliegos de arbolado urbano y demás, que en realidad, los pliegos de servicios, ¿no? De servicios como, no sé, el agua, la luz, todos los caños y demás, y en la obra pública. Acá lo que yo veo es que siempre el árbol es el fusible, o sea, problema que haya, lo más fácil y lo más redituable para ciertos bolsillos es sacar el árbol o dejarlo por la mitad. Entonces me parece que hay que trabajar mucho en eso, o sea, trabajar de manera mancomunada con todos los otros, digamos, organismos que manejan o que tienen que ver con la gestión de las ciudades. Y sobre todo, yo lo que aprendí en este camino, que empezó en el 2010 y empezó por llorar sola por las calles, lo que aprendí en este camino es que la acción nos salva y la unión nos fortalece. Así que en ese sentido agradezco la acción de ustedes y el hecho de que formemos red, una red que no oprime sino que sostiene. Muchas gracias. Trabajar en red para poder seguir Gracias, adelante Mariana. y hacer un buen trabajo. Gracias, Angélica. Gracias, Mariam. Genia siempre. Sí, bueno, ¿quién hacía el cierre? Bueno, si les parece, pasamos al espacio de las preguntas, ¿sí? De la Dale, participación dale. del público.
Sí, Para Claudia, Marcelo pregunta, ¿es necesario la aplicación de productos ante alguna poda, sea o no necesaria, en la zona que queda expuesta? Bien, esa es una práctica o una costumbre que se arrancó hace tiempo. De hecho, doy fe que yo fui testigo, fui una usuaria de eso, hasta que empezamos a estudiar, empezamos a ver cómo reacciona el árbol ante los cortes. Generalmente se usaban productos a base de cobre, que son fungicidas, pero con estos fundamentos y estas investigaciones que yo mencionaba a lo largo de la historia de la Sociedad Internacional de Arboricultura, se detectó, se determinó que esta compartimentación de la que yo hablaba es un mecanismo por el cual el árbol contiene y restringe la irrupción de los patógenos en una herida. Es decir, el árbol por sí mismo tiene la capacidad de, a partir de distintas barreras de protección, de cerrar esas heridas. Por eso, sería más importante hacer cortes de menos diámetro que aplicar algún producto que muchas veces cuando son de base acuosa o a base de agua, estamos como promoviendo la inserción en esa herida de algún hongo o de algún patógeno. ¿Se entiende? sí, perfecto, Claudia, gracias. Ale, ¿tenés Bueno, otra? sí. Rosana comparte una opinión. En la gestión del arbolado público dentro de los contextos urbanos requiere la movilización de recursos específicos y necesariamente de la organización y planificación, por lo cual la poda de mantenimiento se realiza una vez al año, coincidentemente con el invierno, y posiblemente el mito, al menos en Mendoza, exista a partir de la poda de frutales que tiene una historia de alrededor de 500 años. Sí. Sí, esos son los mitos a los que queremos justamente referirnos, que son mitos, no contenido correcto. Soledad dice, en Suipacha nos pasa que la gente, los vecinos sobre todo, cuando les decís que no poden o desmochen, te dicen que ellos siempre lo hicieron así y que las plantas están vivas todavía. Además, los árboles son de ellos y que las leyes y quienes las hizo no saben nada de la verdad, que nos hace muy difícil cambiar el paradigma de la población. Les pedimos que nos soliciten poda para evaluar y decirles qué y cómo cortar, pero te das vuelta y los desmochar. Sí, absolutamente. Bueno, Educación ¿La ambiental. otra? Ana María Díaz dice, tengo entendido que los cables que pasan por el espacio aéreo de las ciudades en un 90% son de internet y no de electricidad. Gaby. Habría que ver en qué ciudad es, pero sí, los porcentajes son de corriente, no, son mucho más elevados. De hecho, Eh, eh, nosotros estamos en Mar del Plata, estamos hablando del 18% prácticamente, en todo el ejido estamos hablando que hay derivaciones de media tensión. De hecho, pero bueno, 90% de cableado de fibra. no, Bueno, sería muy no, bueno eso porque hay mucha gente hablando, porque si tendríamos, Sí, no, si no- no Perdón, tenés. Gabriel, pero lo que pasa es que nosotros vivimos, Ana María también es de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires bien. tenemos una proliferación de cables de internet tremenda y entonces de ahí viene ese porcentaje, pero está visto que en otras No, ciudades no es pero así. Marian, lo que sí hay que tener en claro, más en esta charla, que no es prioridad el cableado, y lo voy a decir de Claro. otro lugar también. El único cableado esencial son las líneas de media tensión y alta tensión sobre los árboles. Después, el resto hay que trabajar con técnicos que puedan trabajar diferente los cables, ordenarlos diferente. Y a veces, y lo digo y me hago responsable de lo que digo, nos volvemos locos por el tema del llegado de Internet a la casa y la fibra óptica y todo. Y hoy por hoy hay muchos mecanismos para poder lograr que tengan interferencia con el cable, o sea, por ley no es prioridad fibra óptica. Por ley, chicos, no es prioridad fibra óptica. Lo único que tiene prioridad es línea de media tensión y línea de alta tensión. Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y entender que no se puede podar un árbol o intervenirlo o conducirlo para salvar el cable.
No, no, eso no. Entonces, por eso digo que los porcentajes están, a veces, el mito de sacar, podar o conducir por el tema de que desfavorece el cable, no, no, es un error. Lo esencial es la electricidad. Y la conducción por fibra óptica, esto charlado con Fabio Artel, con técnico, con la empresa y todo, tienen un montón de variantes que el Estado a veces no controla, entonces obviamente para abaratar costos pasa por encima de las copas de los árboles. Y ahí está lo equivocado. Falta control, falta decisión de los vecinos también. Ojo, yo conozco sociedades de fomento acá en el Partido General Porredón que han pedido podar los árboles para que pasen fibra óptica. Y han podado árboles de más de 100 años. Estoy hablando de barrios que conozco, barrios que no tienen problemas sociales, como podemos llegar a denominar, que con dispositivos sociales inconvenientes. No, no, acá barrios que tienen una condición económica que pueden solucionarlo de otra forma, han pedido podar árboles para pasar fibra óptica. O sea, eso no es esencial. La prioridad ahí son los árboles, el bosque urbano. Bien. María Ávila dice, ¿cómo se pueden regular las podas del arbolado de alineación existente en los proyectos de edificaciones? Eh, Proyecto de edificaciones, por ahí se puede hacer con la dirección de catastro, depende de cada municipio. Yo que estoy en lo que es arbolado urbano en la ciudad de Saladillo, cuando vienen edificaciones nuevas y piden una poda o una extracción de un árbol, se pide el plano aprobado por la dirección de catastro y en función de esa aprobación de esa dirección se evalúa el árbol. Pero siempre, digamos, la prioridad es hacer la edificación con el árbol preexistente teniendo eso en cuenta. Digamos, se prioriza el árbol y no la edificación. O sea, una entrada vehicular o algo, si se puede cambiar por la presencia de un árbol, se debe hacer. Eso Bien. depende de cada De cada municipio. municipio. Estando acá, en Saladillo. Ujú. No sé si se respondió a la pregunta. Pienso que sí, Ale, gracias. Marcelo dice, creo que ahí está el quid de la cuestión, cómo llegar a educar ambientalmente a la población, en especial a la población urbana. Por más intentos que se hayan iniciado en la educación formal, es difícil erradicar los mitos. Yo creo que es insistir, insistir, insistir y volver a insistir, ¿no? Y que es un poco lo que estamos haciendo hoy. Si me No sé si permitís, alguien más Ale, quiere. Sí, sí, por si me supuesto. permitís, Ale, también es importante, o sea, es importantísimo tanto la educación informal como la educación informal, como la comunicación pública de la ciencia y a lo mejor comunicar estas desmitificaciones en función de evidencia científica y aprovechar momentos claves. Por ejemplo, nosotros estamos acá en esta mesa hoy sábado porque empieza el otoño y estamos viendo que empiezan estas intervenciones. Aprovechar el Día Nacional del Árbol para concientizar. Aprovechar el Día del Ambiente, que es el próximo 5 de junio, para concientizar. Aprovechar los cambios de estación para concientizar. Y en cada momento poner en valor cuál es el beneficio o el servicio que aporta el árbol, que si bien también sabemos que hay algunos diservicios y que los estamos intentando atender desde todas las miradas, pero poner en valor esta concientización, tanto en educación ambiental como en concientización ciudadana para preservar nuestros bosques urbanos y aprovechar esas fechas claves. Y Bien, perdón. perdón, Am- no, tener en cuenta el arbolado urbano, que es un servicio más siempre. O sea, como da un montón de servicios en los pueblos, el arbolado urbano siempre es un servicio más. Bien, María Angélica pregunta para Ana Mijan. ¿Qué significan las letras R, C y A en tu diapo de beneficios? Bueno, con el tema de que, bueno, tenemos que reducir diapositivas, saqué alguna y quedó esa letra. Mariana, estoy hablando de lo que significa los servicios o los beneficios que nos brinda la naturaleza. Se clasifican de distintas maneras y la letra A son los servicios de aprovisionamiento. ¿De qué nos aprovisiona la naturaleza? Los productos que nosotros obtenemos de los ecosistemas, como puede ser alimentos, medicina, agua dulce, todo lo que es la regulación, digamos, los recursos genéticos que contiene la naturaleza.
La R es regulación, que es Claro. sobre todo el enfriamiento de las ciudades y después la C los beneficios culturales, ¿no? A eso me refiero. Gracias. No, está bien. Para Ana también. La pregunta es en relación con el tipo de tutorado y protección para árboles plantados en veredas con mucha carga, como en las calles que dan al vial en Vicente López, por ejemplo. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, yo en eso creo que pueden responder otros, gente que está trabajando en la municipalidad. Yo lo que sí les puedo decir es que en general uno tutora un árbol, un árbol pequeño el primer año de vida, como para que las raíces se puedan, digamos, afirmar bien al suelo, no para que se vaya derechito, que es súper importante seleccionar un buen árbol, que un buen árbol en la vereda con un buen calibre se desarrolla mucho mejor y no necesita de un tutorado, y que muchas veces los tutorados se usan para simplemente proteger el árbol del vandalismo, que creo que en las ciudades tan digamos, tan condensadas, la protección es del vandalismo. Nosotros siempre decimos que el tutor se aplica en los primeros años de vida del árbol nada más, porque después lo que hace es perjudicarlo, y generalmente lo que hemos visto en el caso de las protecciones, ya sean canastos o tutores dobles y demás, lo que suele ocurrir es que se los olvidan puestos y terminan también produciendo daños en los árboles. Por eso está el Para tema de Aleja, que por eso está el tema de que cuando un municipio planta árboles, que después siga ese mismo árbol que plantó en los demás años de vida, porque cuando Claro. hablan de la poda de formación, digamos, se planta un árbol y por ahí a los 2 años la tenés que ir formando para que la estructura natural prospere y no se tenga que podar ese árbol que fue plantado hace un par de años. Es la intención de, digamos, que sea un árbol bien viverizado y que la plantación sea correcta para que después el día de mañana ese árbol prospere de la mejor manera posible en la ciudad. Así que sigan. Perdón. bien. Para Alejandra Colás y Mariana, ¿es posible integrar ese chipeado y compostaje de las hojas en los caniles de las plazas? Ale. No, yo calculo que sí, porque depende del tamaño del chipeado. A mí, yo cuando mostré la imagen esa de la nivelación de veredas, tenés que ver el tema de que tenés ramas chiquitas, ramas grandes, dependiendo del tamaño del chipeado puede llegar a perjudicar o beneficiar. Si es muy chiquitito está bueno, si es muy grande puede perjudicar para las patitas de los animales, calculo. Así que yo igual lo usaría. Lo que tiene que el compost, el chipeado se descompone rápidamente. O sea, tenés que tener un proceso que lo colocás y por ahí a los 2 meses tenés que volver a agregarle más. Claro. Es una decisión muy rápida la del chipeado. Pero es excelente en estructura de suelo y antes que poner un plástico, prefiero que se ponga algo natural. Creo que todos Bien. estaríamos de acuerdo en eso. Gisela pregunta a qué medidas están las distintas líneas de tensión. Esa es para Gaby. ¿A qué medida están? Las distintas líneas de tensión. Yo creo que en las diapo estaban Sí, las no, medidas. está bien. Yo había hecho expresión clara en la de media tensión, que son 8 metros, es mínimo. O sea, no puede haber una línea de media tensión 8 metros después, la de baja tensión están más abajo, de hecho, depende de cada ciudad, ¿no? Tiene cómo va estructurándose en la vereda, qué tipo de vereda, cómo es también el resto del entorno de interferencia que tiene. La baja tensión tiene medidas estandarizadas, pero de 8 metros hacia arriba, media tensión. Y de ahí, bueno, obviamente la clasificación, de acuerdo, la media tensión tiene una clasificación de 8, 12 y 14, pero varía mucho también la zona y la empresa. Y arriba de los 14 metros ya empezamos con líneas de alta tensión, ¿sí? Calculemos que cuando hablamos de árboles de primera magnitud, estamos hablando eucaliptus y coníferas de gran porte, están rozando, como vimos en la imagen, líneas de alta tensión. Bien. María Florencia dice, cuando tenemos línea convencional, no preensamblado, muchas veces, incluso desde la empresa de energía, me dicen que hay que podar. ¿Tienen estos problemas en sus lugares? Bueno, respondo rápidamente. Ya es ley nacional, hace un pito, que, o sea, no puede haber, tiene que ser todo preensamblado por seguridad. De hecho, últimamente también habría que ver con el tema de árboles qué sucede, son los preensamblados de baja tensión anti-vandalismo,
que bueno, tienen el neutro dando vuelta. O sea, esto sería, es una charla la nuestra que tendría que ser toda una mesa de café, digamos, porque hay muchas cosas para hablar. Pero no debería haber baja tensión con los cables pelados, digamos, por decirlo así. Tendría que ser todo preensamblado. No es excusa. Quizá hubo ahí una mala interpretación, quizá eran cables de media tensión, que sí, los de media tensión en 8 metros son cables que están vivos, o sea, eso todavía la ley le va permitiendo a las empresas transportistas ir con el tiempo, ir cambiando las líneas. Nosotros acá en el partido de General Porredón y en partido de Mar Chiquita, partido de Balcarce, partido de General Alvarado, que es región sudeste de la provincia de Buenos Aires, ya están muchas líneas, las están cambiando de media tensión, le están haciendo un preensamblado a los 12 metros, 10, 8 metros. Eso es ideal porque permite en algunos casos algún tipo de roce con el arbolado, no tiene tanto roce. Pero bueno, debe haber una mala interpretación, debe ser línea de media tensión. Baja tensión, debe estar forrado el cable. Bien. Marcelo presenta una situación. Tengo un amigo en Mar del Plata que hace un par de semanas la municipalidad lo intimó a podar sus árboles de vereda, unos paraísos, porque habrían de interferir con los cables de baja tensión. Si desde el organismo de control, en este caso los municipales, no están capacitados, ¿qué hace un contribuyente para no caer en estas trampas y mitos? ¿Judicializar la cuestión? Eh, yo soy de Mar del Plata, así que lo contesto y vuelvo Sí. a repetir con la respuesta anterior. Los cables, hay una respuesta errónea. Los cables de baja tensión no son considerados. Ahí hay que hablar con la empresa y que la empresa tenga un trabajo, que haga un replanteo de cómo está la baja tensión en esa cuadra, ver si los postes hay que cambiarlo de lugar, cómo se hace referencia. Yo hago un ejemplo en una escuela. Hace 3 años y medio fui a inspeccionar, mis últimas inspecciones como inspector. Había un plátano en una escuela que lo querían sacar porque no podía entrar la combi. Y había un poste de luz también que tenía luminaria y tenía baja tensión. Haciendo el inspector bien el recorrido, pidiéndole que la combi entre de una forma mejor, que cambien el ingreso vehicular en otro lugar, y diciéndole a la empresa que traslade el poste de luz, que también tenía cableado, el plátano no se sacó. Entonces, si las cosas, un inspector, sea en Mar del Plata o en cualquier lugar, hace como lo tiene que hacer, los árboles seguramente van a sufrir mucho menos. O sea, no tengo problema, yo trabajo en la municipalidad y lo digo y me hago responsable también de lo que digo. En muchos casos los inspectores, o por rapidez o por desconocimiento, a veces el informe es erróneo. A veces hay que investigar un poco más, y no lo digo solamente en Mar del Plata, lo digo en todo el país. Los inspectores tienen que ser profesionales, como dice el plan regulador en la provincia de Buenos Aires, tiene que haber, o sea, los planes reguladores que se piden, los grupos de trabajo dentro del municipio tienen que tener su profesional a cargo, y los inspectores no pueden ser a dedo porque le gusta mirar la calle. No, tiene que ser gente que sepa al menos cómo es la característica de la especie que observan, saber lo que significa una línea de media tensión, baja y alta tensión, tener la relación directa con obras privadas, con la empresa de conducción. Eso lo puede legalizar, y con este punteo que estoy haciendo yo no creo que tenga ningún problema, y ojalá que suceda más seguido porque así se va a llegar a lograr el cambio que necesita no solamente Mar del Plata, sino gran parte de los municipios que están trabajando mal. Me hago responsable de lo que Bien. digo, ¿eh? Bueno, acá hay Ahí otra pregunta. Sí, Ale, Ale. colas. no, el tema del Consejo de Arbolado Público, por ahí está bueno, digamos, que cada municipio o Sí. que cada localidad también aspiren a tener un Consejo de Arbolado Público que ayuda mucho para la planificación y la organización de la ciudad, para que pueda Vos convivir el sabés, cableado vos con sabés que, Claro, algo sí, que trabajar Ale, en vos red, sí. trabajar en red, con todas las Ale, áreas. respondiendo eso que vos estás diciendo ahora, vos tenés conocimiento del Consejo de Arbolado Público, porque has Sí. estado cerquita. Acá en Mar del Plata, nosotros con el nodo de General Porredón, una de las cosas que tenemos como prioritario es trabajar en el Consejo de Arbolado Público. Trabajar con un Consejo de Arbolado Público porque es como una unidad cerrada que es independiente y puede un poquito ayudar, porque todo el mundo dice controlar, ¿viste?
enfatizar, no, colaborar en el mejor manejo del arbolado público. En realidad un consejo de arbolado público es eso, y lo va a poder generar a través de viveros, instituciones educativas, entes reguladores de otro tipo, empresas conductoras o sea, el Consejo de Arbolado Público se puede ubicar un montón de gente. Entonces, si se genera un buen Consejo de Arbolado Público a través del Consejo Liberante, que es la forma local de administrarse, le va a poder ayudar al Ejecutivo cómo manejar mejor el arbolado. Eso que vos decís, Ale, se tiene que hacer en todos los consejos deliberantes del país. Ujú. Bien, Sí, sí. ¿Queda Martí, algo, Ale? ¿cómo? Sí, un montón. Eh, para Gaby. Buen día, soy Silvina desde Catamarca. Tengo una pregunta para Gaby. Por ejemplo, acá en Catamarca, la empresa de energía no cuenta con el personal capacitado para intervención en el arbolado y no la consideran. ¿Cómo pasamos esa barrera? Bueno, habría que chequear lo formal, que es ver cómo están de normativas en Catamarca en sí. Tuvimos el encuentro de Catamarca hace 3 años, ¿no? Eh, sí, la verdad que yo no tengo visión mucho de cómo estaba manejándose San Salvador y Frame Amerto Esquiu, donde estuvimos nosotros, pero sí, vi líneas igual que acá, mal ejecutadas y mal formadas, o sea que seguramente no deben tener capacitaciones. Lo que sí, a nivel ley, todas las leyes que he leído en Mendoza, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, todas mediante su sistema, por ejemplo acá en la provincia de Buenos Aires nos piden a cada municipio el plan regulador y la ley apunta a que todas las empresas tengan responsables. O sea, habría que ver en Catamarca si tiene una ley de arbolado y si esa ley está, a ver qué habla en esos artículos. Si no la tienen, bueno, se podría trabajar sobre, especialmente localmente, qué ordenanza maneja el arbolado público. Dentro de la ordenanza, algún artículo tiene que haber que diga que tiene que tener un responsable, porque las ordenanzas por lo general imitan a otras normativas. Y bueno, ahí Mendoza, cerquita, tienen una ley provincial muy bien ejecutada, donde pide justamente que haya gente capacitada, profesional, para trabajar en empresas transportistas de electricidad. Pero debería averiguarse. Yo siempre digo, como le digo a algunos alumnos de arboricultura que estamos teniendo, vayan y pregunten al municipio a ver qué les dicen. Y con respecto a esa información, después vemos cómo ayudamos al municipio a que se informe. Me arrimaría a hablar en Catamarca a la municipalidad y que me den la información que te estoy solicitando. Bien, después Marcela dice que vive en Sierra de los Padres y que eh, se construye sacando árboles. Les hablamos o denunciamos, pero cuando llegan los inspectores, el arbolado ya fue dañado, teniendo una tala terrible. Se viene a vivir por la naturaleza y después la cementan. En todos lados igual. Para Gaby, Bueno, la empresa de tu zona tienen profesionales, ingenieros, técnicos, etcétera, especializados en la intervención del arbolado. eh, o sea, trabaja de dos formas la empresa. Tiene su propio personal que trabaja en las líneas más intensas y después contrata a otra empresa para que haga la poda. Y divide la ciudad en dos etapas y trabaja con diferentes cuadrillas, dos empresas diferentes. Se les obliga a que sean en parte podadores matriculados artesanales. Nosotros en la ordenanza tenemos el Código de Preservación Forestal que le pasa la tenencia al vecino, y en la tenencia al vecino, una de las obligaciones que tiene el municipio es dictar el curso de podador urbano artesanal. Se le obliga a las empresas que tengan podadores matriculados artesanales que puedan trabajar en las líneas de media tensión, en este caso, que son las que hacen el mantenimiento en las cooperativas. Si vos me preguntás en lo real, y yo te tengo que responder realmente, no tienen personal idóneo que sepa sobre el predominio apical, que es lo que nosotros nos gustaría que sepan la gente que se sube arriba de un árbol o arriba de un hidro y que va a conducir un famoso tirasavia. A ver, lo digo en criollo como para que se entienda. Ese tipo de manejo no lo tienen. Uno de los problemas que hay acá y en todos lugares es que las empresas trabajan con mucha cantidad de árboles por día, entonces no prestan la atención al árbol en particular y van rápidamente podando uno tras otro y así hacen los daños Sí, que hacen. Entonces también es claro. un conjunto ahí de necesidades.
respondiéndole un poquito al tema de barrio reserva forestal, Sierra Los Padres, barrio reserva. No se puede sacar ningún árbol sin autorización. Si los inspectores llegan tarde, es quizás porque no tiene autorización. Ojo, que hay muchos eucaliptus y coníferas que están siendo extraídos por riesgo forestal. La estadística y en evaluación de riesgo, como hablaba Claudia, no están siendo positivas en algunas especies en los barrios reserva forestal de la zona. Ana, ¿ibas a comentar algo? Sí, yo quería comentar en relación, acá estoy leyendo que el Colegio de Arquitectos viene trabajando en la creación de un Consejo Local de Hábitat y que se consideran esas cosas. Yo creo que los colegios de ingenieros, también los ingenieros agrónomos deberíamos estar trabajando en esto, pero como miembro de la Asociación Nacional de Arboricultura, que ya hemos hecho congresos y prontamente vamos a hacer un congreso ahora en el mes de octubre, como docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, acá tengo colegas también, Alejandra es colega mía en la facultad, tengo que decir que hay una falencia muy grande en formación de profesionales desde las instituciones. La formación de gente para que esté capacitada, porque a ver, que un operario sepa podar artesanalmente, alguien tuvo que haberle enseñado y alguien capacitado tuvo que decidir que ese árbol debía intervenirse. Es decir, que es toda una línea de obligaciones, digamos, como viene todo en tándem, y las decisiones parten de personal y gente que esté capacitada. Entonces, mientras en las universidades no se les siga, universidades, colegios técnicos y demás, no se le dé importancia a la educación en este sentido, porque ¿qué ocurre? Ya en algunos espacios yo estoy viendo que esto mejora, pero muchas veces este tipo de prácticas se llevan a cabo por personas que por ahí son punteros políticos, porque las secretarías de los lugares ponen gente que, como no le dan importancia al manejo de arbolado, ponen a cualquier persona sin ninguna capacidad a hacer cualquier cosa. Entonces, yo creo que hay que partir de una formación general de tener gente capacitada desde las instituciones nacionales y las escuelas, que los colegios de ingenieros, sobre todo colegios de ingenieros agrónomos, porque quienes podemos intervenir en el arbolado urbano y en el bosque urbano somos los ingenieros agrónomos, los ingenieros forestales y personal capacitado tal vez con algún tipo de formación de este tipo. Nada más, por ley es así. En las incumbencias profesionales somos nosotros y no estamos teniendo una formación adecuada ni una cantidad de gente que esté sabiendo que eso es necesario. Tal cual. Bueno, Súper. con muchos comentarios de agradecimiento, de felicitaciones. No sé si alguien más quiere comentar algo. La verdad que ya podríamos estar cerrando la jornada, ¿sí? ¿Cómo estamos en tiempo? A ver. Faltan 10 Bien. minutos para las 13 horas, estamos bien. Quisiera decir una sola cosita más que también la dije en los comentarios, y es que cuando nosotros vamos con estas situaciones nos dicen, no, pero eso no se puede, no, pero eso es imposible, no, eso siempre, no, 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 porque el vecino pide, no, y bueno, nuestra lucha se basa en ir más allá de lo que es posible, porque el futuro no está construido, lo construimos hoy, así que en esto creo que necesitamos mucho, mucho de estas voluntades para poder vivir un presente y un futuro mejor. Así Bien. es, Claudia. Bueno, acá Juan comenta que en Catamarca, desde la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, se dictaron cursos de poda urbana para un registro único de podadores. Ale, lo otro que quiero Sí, decir, que ya sí, vos ya lo sí, sí, sabés, sí. nosotros estamos un poco en contra de estas capacitaciones, porque en realidad son capacitaciones que se dan al aire, hay que hacerse responsable. A mí me ha pasado de dar capacitaciones y que las personas salgan con un carnet de una capacitación que di yo a seguir haciendo lo que hacían antes de capacitarse. Entonces, para yo saber si una persona se capacitó, tengo que tener la responsabilidad de hacer un seguimiento de ese persona, ya sea yo o alguien dedicado a eso, que pueda de alguna manera monitorear la actividad de las personas que se ocupan de hacer las podas con estos carnés de poda, qué sé yo, no Matricular. sé.
que Podador muchas urbano veces artesanal sirven, matriculado. claro, que yo por lo que he visto, no sé si acá o en qué otra charla hablábamos, de que para esta gente también es una salida laboral y en esta época el tema de poder hacer alguna changuita o un trabajito para que la gente que está sin trabajo, bueno, cualquier dueño de casa contrata a alguno que pasa por la calle y las cosas que pasan son estas. Exactamente. O sea, el tema de los Y cursos sí está bueno, pero sí es, como decirlo de una manera, a perpetuidad. A mí me parece también totalmente irresponsable. Estuve en el lugar de Ana, me tocó dar capacitaciones y me sentía irresponsable porque había gente que era la primera vez que escuchaba hablar de un árbol y que esa persona salga a hacer poda de un arbolado urbano me pareció una locura. Pero bueno, creo que si se toma en serio el área en los municipios, se puede revertir eso de los cursitos rápidos y de la salida laboral rápida y que sea realmente como no es profesión, sino como, no me sale la palabra, Oficio. pero un oficio, pero que sí, sea realmente valorado y realmente capacitados. Y sí, con igual, seguimiento, perdón, siempre con María, seguimiento, y sí, que si no es imposible. Si no es eso, es no, una responsabilidad total dar un curso para que una persona salga y te pode un árbol hermoso de una vereda y vos pasas después y está totalmente mutilado. Me ha pasado a mí que estuve 3, 4 años cuidando árboles en Colonia Carolla y en un periodo que no estuve, fue solamente un periodo que no estuve, impresionante lo que hicieron con esos árboles, por un cursito que dieron de 2 horas y le dieron la posibilidad a una persona tener una salida laboral y destruyó un cuidado de 4 años. Entonces creo que hay sí, que sí, y ya tomárselo con los deformó responsabilidad el para tema de siempre. estos. Hay que tomárselo con Eh, responsabilidad. Chica, yo lo que digo ahí en el medio es importante también que nosotros acá, en el Partido General Pueyrredón, Mar del Plata, Batán, zona sudeste de la provincia, y también los partidos linderos, por ahí creo que anda José, no sé, Necochea si lo maneja igual, eh, o sea, la tenencia se le da al vecino. O sea, la ordenanza, la ley dice que la tenencia es del vecino, entonces se le da la oportunidad que lo haga el trabajo el vecino mientras lo autorice el municipio. Yo, por estadística, veo dos cosas. Primero, que el Estado se ahorra mucho económico, y segundo, el Estado no se hace responsable del arbolado público. Creo que por lo que he visto, inclusive he visitado Saladillo y lo que veo es en los municipios que trabajan directamente ellos sin autorizar al frentista y que se hacen responsables, el arbolado está mucho mejor. O sea, hay una gran diferencia cuando autorizan a un podador matriculado, entre comillas, como dicen ustedes, que son personas que, a ver, podar un árbol no es tan fácil. Lleva mucho aprendizaje, muchas cosas. O sea, todo lo que dice Ana tiene mucha razón. Acá el curso de podador matriculado dura 4 meses y salís con una matrícula que hasta podés gestionar un permiso. Mm. Y el daño es grave. El daño es gravísimo porque no solamente al árbol, sino a veces trabajan con unas medidas de seguridad en árboles de primera magnitud que te querés matar porque ves la inseguridad que tienen, no trabajan y no hay control alguno. El control viene después de la macana. Que macana rompiste una casa, rompiste el árbol no existe más, o lo peor de todo que te puede pasar es que tengas un daño grave a tu salud también. Así que no, no, no. Yo creo que el Estado se tiene que hacer responsable del control del bosque urbano. Por lo que veo en Mar del Plata. Así que El tema bueno. es que el Estado llegue a controlar todo. ¿Cómo? El tema es que el Estado llegue No, a no. controlar todo, porque uno puede hablar de que el municipio se tiene que hacer cargo, pero por ahí el municipio no llega a la localidad completa, y ahí es donde el vecino va y Doña Rosa tala el árbol por su cuenta porque te dice que el Bueno, municipio no pero llega. la Es educación eso de ida y ambiental vuelta. tiene que ser esta. Por eso, y también inculcarle al vecino que el beneficio del árbol está en la hoja, no está en dejar el Mm. tronco, nada, sin Ujú. estructura. No hay Sirve el árbol así. a ver, Está en la hoja. de Tiene que entender del eso. 100% de la. Claro, claro. Pero el 100% de intervenciones de árboles. Esta charla lo que deja en claro, creo yo, pero creo que lo entiendo perfectamente así, es que del 100% de las intervenciones que se hacen, prácticamente no se necesita hacer ni siquiera el 95%. Simplemente un 5% que tendría que ver en lo que es esencial. Si tenemos que hacer un resumen de esta charla, porque nos explicó Ana, nos explicaba Claudia, y encima ustedes con lo que
tenemos que valorar la soja y los árboles, hay que intervenirlo, nada, lo justo y necesario y lo que se necesite. Creo que el resumen de esta charla Y es eso. según un O sea, objetivo claro. Claro, Claro, sería el objetivo de la charla. tal cual. Intervenirlo lo menos Mantengamos la estructura, posible y usar al máximo todos los recursos que nos brindan. claro, Aprovecharlos y valorarlos. Bien. mantengamos la estructura vicepresidenta. natural de los parques. Yo un poco para cerrar ya, la verdad que estamos muy contentos y orgullosos de, bueno, yo estoy viendo los comentarios y la gente que se ha sumado y creo que estamos mucho mejor que antes. Vamos a empezar con eso. O sea, yo siempre tengo miradas positivas y me parece que hay mucha gente que se interesa en esto y se va creciendo. Quería contarles también, vamos a hacer, en esas futuras han salido montones de temas en los cuales vamos a seguir trabajando. Nos sirve a nosotros porque nos reunimos, conversamos, compartimos lo que nos pasa en cada provincia y siempre nos vamos enriqueciendo y la idea de estas mesas es poder participar a los otros para que esto se siga replicando. Quería contarles que lo importante que es también la sensibilización como decía Claudia hace un rato, trabajar con la gente y con la participación de la gente de los pueblos, de las comunidades. Las comunidades chicas son las más valiosas, donde más se puede hacer. Quienes estén en comunidades chicas, adelante, porque van a conseguir cosas mucho antes que los que estamos en lugares grandes. Pero fíjense que acá tenemos una colega que trabaja en la municipalidad de Sinzacate, en Jesús María, sí, en la zona de Jesús María, en norte de Córdoba, y que ella ha conseguido, después de mucho trabajo, hace 10, 12 años que está trabajando con arbolado urbano, vegetación nativa y demás en la municipalidad, y ha conseguido promover una ley donde se valoren, y esto que estaban contando del pueblo reserva allí de Sierra de los Padres, de que en esta localidad que está creciendo, digamos, está habiendo un boom inmobiliario y un avance sobre las sierras y la vegetación de las sierras con árboles maravillosos, se ha promovido una ley que obliga a dejar la totalidad de los árboles nativos en los bordes de los lotes y también hacer un relevamiento y una prohibición estricta de sacar árboles nativos de determinado tamaño en cada lote, lo cual obliga al arquitecto, al diseñador o al dueño de casa a tener que respetar la vegetación que hay. Y esta ley estuvo hecha con consenso de la gente. Eso para mí es lo más importante y es lo que nosotros deberíamos tratar de aspirar y de llegar a que cuando logremos una ley sea por consenso y por acuerdos y que todos, digamos, estemos con el mismo objetivo. Así que bueno, agradecerles a todos el estar acá. Nuestra presidenta de la Red del Paisaje no se ha podido comunicar hoy, Maribel Pérez Rodríguez, así que en nombre de ella y de la Red del Paisaje, agradezco y saludo a todos los que están acá y como dije hace un ratito, muy orgullosa del trabajo de esta mesa. Gracias. Gracias, Ana. Gracias a Abrazo. todos por sumarse. Gracias a Bueno. todos. Lo escuché todo, pero bueno, no participé porque todos hablaron muy bien. Un saludo desde Grande, acá. Alberta. Gracias, Hola, Alberta, Alberta, siempre qué hay lindo vos. verte. Gracias. Abrazo. ¿Cómo viene Un el frío, abrazo a Alberta, todos. ahí? ¿Cómo? ¿Cómo viene el ¿Cómo? frío ahí? Mucho, ¿no? Oh, anoche 5 grados bajo cero. Chuy. No, pero está re lindo, hoy el día está precioso, así que y hay que concientizar a la gente. Acá en San Martín también está eso de que en los lotes, cuando los aprueban para la construcción, primero vienen de arbolado urbano y dicen qué árboles pueden tocar y cuáles no pueden tocar.